Fernando, o simplemente saludo, buenos días a todos. La verdad que creo que es una oportunidad, esto que nos da la tecnología, de poder seguir conectados más allá de las restricciones físicas que estamos viviendo, así que bueno, espero que lo que vamos a conversar hoy les resulte de interés, y obviamente que vamos a tratar de procesar las inquietudes que vayan planteando a nivel del chat, o vía oral, ahora en las intervenciones. Ahora nos organizamos un poquito en ese sentido, y le doy la palabra a Fernando, que comienza él. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Vamos a hacer las presentaciones que Fabiana ya les dio la bienvenida. Vamos a compartir el panel. Sandra, la doctora Sandra Segredo es abogada, se ha especializado en el tema de las nuevas tecnologías, es docente universitaria, comparte la cátedra conmigo en la Universidad Católica, así que Sandra tiene bastante experiencia en todos estos temas de datos personales que hace tiempo que venimos trabajando juntos. Bueno, yo soy Fernando Vargas, soy el abogado de la Cámara, también hace muchos años que estoy especializado en esto. He trabajado activamente en la parte de datos personales desde que salió la ley allá por el 2008. Soy docente universitario, y bueno, y en el estudio tengo muchos clientes que por una razón o por otra permanentemente nos están demandando actuación en el tema de datos personales, así que creo que con un poco de doctrina y un poco de experiencia vamos a llevar adelante el taller. Con respecto al taller, la modalidad que nos gusta a nosotros es que sea de taller. ¿Qué quiere decir? Que hablemos, porque si es solo que ustedes enchufan la maquinita y se ponen a escucharnos a nosotros, seguramente se van a aburrir a los 10 o 15 minutos, porque no somos muy elocuentes en las presentaciones. Tampoco nos vamos a poner a leer normas, a leer artículos, capaz que alguna referencia tenemos que hacer, pero básicamente lo que queremos hablar más que nada son de conceptos y de cosas prácticas, cosas que les puedan servir a ustedes. Por eso estaría bueno que, si bien yo estoy viendo acá algunos nombres, conocí, pero algún otro que aparezca ahí y que quiera, no sé quién está administrando, si es Silvana o Fabiana, que les pueda autorizar a que hablen, para que alguno que se presente y que diga, aunque no haga referencia directamente al nombre de la empresa, porque digo, eso no nos cambia mucho, pero por lo menos saber la actividad que están, y eso porque nos va a servir para más adelante, cuando estemos hablando de los temas, de repente poner algún ejemplo de alguna problemática específica o de alguna relación que la ley pueda tener con la actividad que tiene. Aquí tenemos a Así José. que hay allí sí, lo podemos hacer utilizando levantar la mano. Todos saben utilizar levantar la mano, no levantar la mano así, sino levantar la mano con la opción esta que nos da Zoom, y ahí los vamos viendo y le vamos dando la palabra para el que quiera presentar. Si no, voy a empezar yo por lo que conozco y va a ser peor, así que... Mira, ya tenemos a uno que quiere hablar, es José Luis Romero. Sí, buen día, ¿qué tal? Un gusto. A ver si hay alguien. ¿Me escuchan? Sí, buen día, perfecto. Bárbaro. Bueno, yo tengo una empresa de tecnologías que se dedica desde hace 14 años básicamente a integrar todo lo que es TICs con ganadería, enfocado al campo. Y nosotros trabajamos mucho somos socios de negocios con Microsoft, con Antel, hacemos aplicaciones y tenemos varias cosas para tratar de integrar con el ministerio, pero ha sido una complicación en los últimos años, y este año capaz que se cambia la situación. Pero el tema particular es que nosotros, por tema de costos, trabajamos con Azure, Perfecto. con Microsoft. Gracias, José Luis. ¿Alguien más? Hola. Si quería hacer la pregunta, no sé si hago una pregunta o no. Dale, las preguntas las vamos haciendo a medida que vamos en la presentación, pero digo, si querés, si tenés alguna inquietud que quieras manejar ahora, después la vamos contestando a medida que surja el tema, ¿no? Sí, básicamente, puntualmente es el tema justamente de los datos personales, porque yo hace 1 año y medio, 2, fui a la GESIC a hacer una consulta sobre el tema de dónde están ubicados los datos, y me dijeron que por un tema de ley de datos personales tenían que estar ubicados los servidores en Uruguay o en Argentina, por un tema de confidencialidad de los datos, o no entendí muy bien cómo era. Y nosotros trabajamos por un tema de costo con servidores que están en Azure,
que es lo que nosotros trabajamos porque nos conviene económicamente, pero no están ni en Uruguay ni en Argentina los servidores, están en Brasil, en Estados Unidos, y quería un poco enfocar ese tema, si hay una diferencia entre dónde están alojados los datos o cómo se procesan los datos también, porque tenemos la posibilidad de procesar los datos en otros servidores que no son ni Uruguay ni Argentina, y sí tener alojados los datos en Uruguay o en Argentina. Entonces quería saber si eso legalmente es correcto, se puede hacer, pues fue un planteo que me hizo Microsoft, pero yo no sé si es así, y me interesó puntualmente esto porque es una problemática que tengo ahora. Esa es un poco la pregunta, no sé si me entendieron. Buenísimo. Bueno, sí, perfecto. Ahora vamos a ver, a medida que evolucionemos con esto, vamos a ver, porque en realidad lo que tú estás planteando es un tema territorial, de dónde están alojados los datos, que los tenés en la nube de Microsoft, por lo visto. Y bueno, eso vamos a ver cómo se relaciona con las obligaciones y las posibilidades, si es posible, si no es posible, algún antecedente que haya en AGESIC. ¿Alguien más que quiera presentarse? No tenemos a nadie que quiera presentarse. Bueno, entonces arrancamos. Ahí Heber se está riendo, no sé, supongo que se está riendo por la presentación. Asaf. Hola, buenos días a Ahí todos. Yo soy Eber Asaf, soy director de la compañía Hernando Castro Sociedad Anónima, que trabajamos en tecnología también. Y bueno, me interesa mucho la charla porque venimos explorando estos temas de protección de datos personales, de la Global Data Protection Regulation en Europa y demás. Eso lo venimos siguiendo bastante de cerca. Tenemos una situación similar a la que planteaba recién José Luis, en cuanto a que pueden haber algunas instancias donde uno almacena afuera, atención de extranjeros, en fin, hay una serie, a veces nos arriba un montón de dudas, y todo eso a su vez lo intentamos de alguna forma combinar con la ISO 27000, la protección de la seguridad de la información. Bueno, por lo tanto me interesa escuchar a ver todo lo que ustedes van a decir aquí, que seguramente nos va a arrojar más luz. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Gracias. muy bien, bienvenido. Bueno, ¿alguien más de los que están allí? ¿Están todos en silencio? ¿No tenemos? Bueno, arrancamos entonces, y a medida que van haciendo la pregunta, si es que surge, los vamos conociendo. Vamos a hacer primero un poquito, no digo de historia, pero sí de contexto, para saber dónde estamos parados. Evidentemente, el tema de la irrupción de las comunicaciones en la sociedad de la información y los nuevos desarrollos tecnológicos implicaron que el manejo de los datos personales de las personas físicas y de las personas jurídicas ha sido exponencial y ha repercutido enormemente en las economías y en la privacidad de las personas, por los dos lados. Por un lado, porque los negocios que se han basado en los datos personales han crecido muchísimo, y por otro lado, porque a raíz de la posibilidad que hay de manejar grandísimos, diríamos, imposibles de pensar, cantidades de datos personales, y el trasiego que se hace de un lugar a otro, de un país a otro, pues ustedes saben que el ciberespacio no reconoce las fronteras físicas, razón por la cual ahí tenemos un primer gran problema, que era lo que planteaba José Luis de entrada, ¿no? Un tema de jurisdicción. Bueno, ¿cuál es la norma que se aplica en determinadas situaciones? La del país donde tengo los datos, la del país donde los titulares de los datos residen. O sea, hay toda una mezcla del mundo cibernético, del ciberespacio, que para nosotros es una unidad, y por otro lado las fronteras físicas que tenemos trazadas ya desde hace mucho tiempo, que cada vez se ven más vulneradas con todo esto. Y como ustedes saben, si bien hay convenios internacionales que los países adhieren voluntariamente o no, no hay ninguna norma de carácter internacional que pueda regular todo esto, porque lo que en algunos países es actividad lícita, en otros países es actividad ilícita. Lo que la Unión Europea, estoy con mala conexión, no sé si ustedes me escuchan bien, lo que la Unión Europea regula muy exhaustivamente, Estados Unidos tiene un sistema muy especial de regulación, que no tiene nada que ver con el de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos países como China o Rusia, que manejan los datos. Ya sabemos lo que pasó con el tema de las elecciones en Estados Unidos, con la intervención o no de los rusos. Bueno, todo eso permanentemente tiene en jaque a las autoridades
y obviamente a los ciudadanos que somos los titulares de los datos, en definitiva. Así que, bueno, una parte por el negocio, como planteaba recién, no sé si sos Heber o Ever, pero vamos a llamarlo Heber. No sé si lo que tú planteabas recién, del tema de que hay muchos modelos de negocio que están basados justamente en los datos, ya sea en el manejo, en la generación, en el diseño de los datos personales, en el tratamiento, infinidad de negocios. Razón por la cual en el año 2008 Uruguay sancionó una ley, la ley 18.331, que reguló básicamente todo lo que en aquel momento tenía que ver con los datos personales. ¿Por qué digo en aquel momento? Porque ustedes saben que si bien el derecho es dinámico, es mucho menos dinámico que la tecnología. Y casualmente tuvimos el gran problema ahí que cuando salió la ley, que por supuesto requirió un examen previo, un análisis, la discusión parlamentaria, todo eso que venía de antes, del 2008, poco tiempo después explotó la nube como negocio. Y realmente la nube no está en la ley original, no estaba planteado. El que hizo sobre esa problemática en la ley. Con lo cual ahí ya tenemos un primer problema. Salió la ley en el 2008, salió el decreto reglamentario, el decreto 414 del año 2009, o sea, el año siguiente se reguló esto, demoró bastante porque hubo un montón de idas y vueltas con los intereses que se estaban manejando allí. Ustedes piensen que estas bases de datos reguladas por la ley son para todo el mundo, o sea, empresas privadas y empresas públicas. Y lo único que se deja de lado, básicamente, son las bases de datos domésticas, dice la norma, las que son creadas por alguna ley especial, o las que tienen algunas administraciones públicas, por ejemplo, la parte de seguridad, defensa nacional, esas están excluidas, pero el resto están todas comprendidas. Cuando en principio se pensaba que iban a ser solo algo relacionado con el clearing, que era el que manejaba los datos, etc. Bueno, en realidad se abarcó a todos, yo creo que con buen criterio, y con una óptica de avanzada, ¿no? Porque en aquel momento esto se venía abriendo paso en Europa, pero estaba muy tibio acá en Latinoamérica. Entonces ya tenemos dos normas. Tenemos la ley del año 2008, la 18.331, que es la ley madre. Tenemos el decreto reglamentario del año siguiente. Después tenemos un hito que es bastante relevante. En el año 2012, la Unión Europea reconoció a Uruguay como un país con nivel de protección adecuada de datos personales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese reconocimiento implica que muchas empresas europeas que trataban datos acá en Uruguay, que tenían que ceder datos por alguna razón, lo que fuera, call center, procesamiento de datos, etcétera, etcétera, podían hacerlo con mucha más tranquilidad y libertad que lo que implicaba hacerlo antes, cuando no había ese nivel de reconocimiento, lo cual significaba pedir permisos, garantías, un montón de cosas más. Y por otro lado, abrió una fuente de trabajo para las empresas nacionales, que posibilitó que en mejores condiciones pudieran competir con otros países de la región, al tener eso. No con Argentina, que ya lo tenía, pero sí con otros como Chile, Perú, Colombia, etcétera, México, que tenían más dificultades burocráticas para poder ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. Fue un avance muy importante para el país y fue un buen logro de las autoridades nuestras. Cuando hablo de autoridades, ustedes saben, yo lo di implícito, pero no todos tienen por qué saberlo, que Uruguay creó en el año 2005, la ley de presupuesto del año 2005, creó la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la GESIC, que ha venido durante 15 años dedicándose específicamente a todos los temas que tienen que ver con la sociedad de la información, y específicamente tiene una dependencia que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la URCDP, que se especializa en todo el tema de datos personales. Y ha realizado un interesante trabajo, un muy buen trabajo durante todo este tiempo, y tiene mucha experticia
en todo lo que tiene que ver con esto de datos personales. Bien, entonces le decía, el tercer hito, la ley, el decreto, el reconocimiento, el reconocimiento de la Unión Europea, que fue el tercer hito, y la cuarta, digamos, el cuarto evento importante que se ha generado es en la Ley de Rendición de Cuentas del año 2008, se incluyeron 4 artículos que hicieron referencia básicamente a el ámbito territorial de la norma, los incidentes de seguridad y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, cambiando el concepto a lo que vamos a ver más adelante se llama responsabilidad proactiva, o sea que hay que hacer, no alcanza con hacer determinadas cosas, sino que hay que tomar medidas específicas que aseguren que la base de datos se está manejando bien. Entonces, y ahora salió el decreto reglamentario, que es del 20 o del 21 de febrero, que tiene un plazo ahora, después lo vamos a ver en algunos casos, para iniciarse de 90 días, que supongo yo que con todo esto irán a correrlo un poco, ahí tendríamos que ver, si hasta ahora no supe que la GESIC o alguno de los organismos públicos involucrados haya sacado alguna normativa que prorrogue la entrada en vigencia del decreto, con las obligaciones que tenía el decreto. Razón por la cual el decreto lo tenemos vigente y se está aplicando en la medida que los plazos se van cumpliendo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos un marco que establece algunas definiciones básicas y algunos conceptos que yo les voy a mencionar ahora para hacer parte de esta introducción. En primer lugar, tenemos que saber qué es un dato personal, que eso no es algo menor, porque normalmente nosotros, digamos desde el punto de vista más bien lego o vulgar, pensamos que el dato personal es el nombre, la cédula, el teléfono, la foto, etc. Cuando en realidad el dato personal es mucho más, ¿no? Y nuestra legislación dice que el dato personal es información de cualquier tipo sobre una persona física o jurídica que la determina o la hace determinable. O sea, que cualquier información que nosotros demos sobre una persona física o jurídica, que la pueda identificar, estamos ante la presencia de un dato personal. Y eso no es poca cosa. Después viene el determinable, que ahí hay ya un concepto de elaboración. Si es fácilmente determinable, difícilmente determinable, hasta dónde se entiende. Pero, en definitiva, tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces a nosotros nos llaman y nos preguntan, ¿puedo usar el número de teléfono, las matrículas de los autos, todas esas cosas que generan dudas sobre si realmente eso constituye un dato personal o no? Entonces, la ley lo que hace mención es a esos datos personales, los que determinan o hacen determinables a las personas, físicas o jurídicas, que es una innovación de la legislación nuestra, la legislación uruguaya, que también le da protección a los datos personales de las personas jurídicas. Bien, ¿qué otro concepto podemos manejar? Que esos datos personales pueden estar en cualquier tipo de soporte. Eso significa que lo que nosotros pensamos que normalmente son datos escritos, no alcanza con eso. ¿Por qué? Porque también los datos personales pueden ser la voz, son la voz de la persona. O sea, cualquier grabación que nosotros hagamos y la pongamos en una base de datos, se va a regir por la Ley de Protección de Datos. La imagen de las personas también, las grabaciones de video, no solo las de audio, sino las de video. Yo digo, pero esto es una opinión mía, que el dato personal por excelencia es el ADN. Uno dice, bueno, pero el ADN, ¿cómo puedo poner un ADN en una base de datos? Sí, a mí me tocó trabajar en una consultoría que hice, en una clínica que guardaban, ahí Sandra siempre es la que me auxilia porque estos términos médicos se me escapan un poco, que guardaban los embriones madres, las células madres, no me acuerdo creo que son las células madres, ¿no? Células madres. Las células madres, que normalmente las mujeres que están embarazadas se hacen una extracción y la dejan para después, para el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, eso también, desde mi punto de vista, constituye una base de datos, nada más y nada menos que el ADN, que es lo que más determina o hace determinable una persona. Bueno, entonces, esto es un ámbito amplísimo. Entonces, ahí, por ejemplo, José Luis hablaba del campo. Bueno, ahí hay que ver del agro, cuáles son realmente, si él está manejando datos personales, de quién son, qué tipo de información está manejando, que eso sería lo primero, ¿no? Determinar si estos son datos personales o no datos.
no son datos personales. Heber, ¿querías hablar? Quería hacer una pregunta, porque tú mencionaste, para clarificar lo que puede ser una persona física o jurídica. Cuando te referís a jurídica, puede ser entonces una empresa. Por ejemplo, si una empresa, como en el caso nuestro de tecnología, hacemos un diseño, por ejemplo, un diseño de, no sé, de un centro de datos, un diseño, un programa, por ejemplo. Yo construyo un programa para tu estudio que nos pidió y lo hicimos a medida. Esa propiedad, ese dato, es un dato... Es de la compañía, porque yo lo diseñé, o yo lo tengo y me roban mañana la compañía, alguien se lleva ese diseño, yo todavía no lo vendí. Eso es un dato, alcanza también, por ser jurídica, a una compañía y por lo tanto a este tipo de ejemplos. No, ahí estamos confundiendo a Serrín con Parrallado. ¿No? Sí, pero que nos fuimos a otro tema, pero más que tiene que ver con la propiedad intelectual sobre los productos. No Exactamente. Sé, hablando, sí. Okay. Exactamente. Sí, eso que tú estás manejando, que puede ser o una obra protegida por la ley de propiedad intelectual, si es que ya la obra está consolidada, puede ser, hemos trabaja de cómo hace determinadas cosas, que se protege por parte de los secretos comerciales, pero eso no va por datos personales. Lo que podría pasar, y me aventuro a ir un paso más allá de lo que tú planteabas, es que ese desarrollo que tú hagas para la compañía implique el manejo de datos personales. Entonces sí, ahí si te roban y se llevan los datos personales, ahí estamos con un problema de seguridad y de vulneración de datos personales. Pero me parece que no es eso lo que tú planteaste. Okay. Bien. José Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, ya que mencionaste, porque quedé pensando ahora, si bien es una identificación tanto de una persona o jurídica, cuando nosotros manejamos datos de establecimientos, se maneja mucho el tema de, por ejemplo, el rodeo que tiene, qué tipo de rodeo, las ganancias diarias que tienen en kilos, toda la parte de manejo físico productivo de un establecimiento que es jurídico, ¿eso se lo toma como un dato personal de la empresa? Esa es mi pregunta. Sabés que por alguna razón te escuché muy mal y no llegué a escuchar al final. Me dijiste se maneja, no sé qué, esa es mi pregunta, pero me faltó ahí el final que no escuché bien. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora sí. Yo lo que preguntaba es que desde lo jurídico los establecimientos tienen datos de manejo físico del ganado. Qué es lo que comen, la ganancia diaria que les da, el stock. ¿Eso se considera como un dato personal jurídico del establecimiento? No, negativo. Negativo. Eso no entra dentro de los datos personales. Es un poco lo que planteaba Heber recién. O sea, vas a tener información que va a ser relevante para la empresa porque vas a ver la trayectoria de los animales, de la cantidad de alimentación que comen o no comen, cuánto hay que hacer de previsión, etcétera, etcétera, pero no entra dentro del concepto de datos personales porque dice de las personas físicas o jurídicas. O sea que en ese caso no entraría dentro de los datos. Sandra, vos cualquier cosa me corregí si querés opinar algo. No, adelante. Bueno, entonces, muy bien. Otra cosa, esos datos personales, que son los que regulan la ley, son los que están en bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son conjuntos organizados de datos que sirven que son objeto de tratamiento. Entonces, un ejemplo bastante claro que a menudo se presenta. Si yo tengo una cámara que está filmando, por ejemplo, un pasillo de un lugar privado, ¿no? Por ejemplo, en la universidad podría ser, estoy filmando lo que hace la pasada de los estudiantes por un tema de seguridad o lo que fuera, y simplemente estoy filmando, y obviamente que estoy tomando imágenes de los estudiantes que serían datos personales, pero ¿qué pasa? Esos datos yo no los guardo, no los grabo, simplemente los estoy mirando, estoy lo que se llama monitoreando, mirando por el monitor. Bueno, eso no es una base de datos, eso no constituye una base de datos. La base de datos tiene que estar organizada, tratada, guardada, por supuesto,
regula la ley de protección de datos. Por lo tanto, si yo toda esa información que estoy grabando la guardara en un servidor y la tuviera archivada y la clasifico por lugar, la clasifico por fecha, etcétera, etcétera, eso pasa a constituir una base de datos. Mientras tanto, si solo estoy monitoreando, ahí no tengo base de datos. ¿Correcto? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Vamos a ver quiénes son los sujetos que están involucrados en esto. Me interesa destacarle estos aspectos porque después, cuando hablamos, ya vamos a hacer mención a ellos y no vamos a volver a reiterar. En primer lugar, el titular. ¿Quiénes los datos están guardados en la base de datos? ¿Tá? O sea, el titular de los datos soy yo. Después se discute si los datos son míos o son parte de mí, bueno, todo eso que son discusiones de la academia, no vienen al caso para el taller que es bastante práctico. Simplemente lo que decimos es, el titular es la persona cuyos datos, persona física o jurídica, están en la base de datos. Perfecto. Después hablamos del responsable de la base de datos. ¿Quién es el responsable de la base de datos? La ley siempre habla del responsable del tratamiento. El responsable es, en términos vulgares, el dueño de la base. O sea, el que decide hacer una base, tenerla, en qué condiciones tenerla, cómo recoger la información, qué datos poner, para qué finalidad voy a usar esa base de datos. Bueno, ese es el dueño de la base, que de aquí en más nosotros le vamos a decir responsable de la base, que es como lo llama la normativa. Y en tercer lugar, el otro sujeto que a mí que mencionarlo, porque siempre tiene que ver con las empresas de tecnología, es el encargado de tratamiento. ¿Quién es el encargado de tratamiento? El encargado de tratamiento es la persona física o la empresa, una persona jurídica, que trata los datos por cuenta y orden del encargado de tratamiento. O sea, que no tiene una base propia, sino que lo que hace es tratar los datos que le dan en el encargado de tratamiento, que ese es el responsable de la base. Entonces, por ejemplo, en el caso de los abogados, me voy a poner en el caso de los abogados, ahora voy a las empresas informáticas. En el caso de los abogados, cuando a mí en el estudio viene alguien y me dice, tengo una cartera de morosos, y me trae 50 conformes, por ejemplo, para ejecutar, y me deja, obviamente que ahí están los datos personales de todos los titulares de esos conformes, no solo de mi cliente, sino de todos los otros. Me lo da. Yo paso a hacer eso, que sería una base de datos, porque están ordenados, seleccionados, eventualmente tratados, todo eso me pasa toda su base para que yo haga la ejecución judicial. Esa base, nunca yo voy a ser el responsable de esa base. Esa base yo voy a ser el encargado de tratamiento. Es lo que pasa con las empresas de informática, que muchas veces acceden a hacer tratamiento informático de bases de datos que pertenecen a sus clientes. En esos casos hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad del responsable, valga la redundancia, del responsable de la base, del dueño, que es el que tiene que registrarla, obtener los consentimientos si corresponde, etcétera, definir para qué la va a usar, todo eso. Y la responsabilidad del encargado de tratamiento, que solo va a poder hacer con esa base ¿qué? Va a poder hacer lo que su contrato de servicios le marca en relación con el responsable de la base. O sea, alguien lo contrató para hacer determinadas tareas. Bueno, el encargado de tratamiento solo va a poder hacer esas tareas. ¿Quedó claro eso? Perdón, Fernando, que ahí lo que yo quería, lo que quería precisar. No hay ninguna duda. Dale. ¿Me escuchan? Que claramente que las empresas de tecnología seguramente tengan la doble calidad, ¿no? Van a tener la calidad responsable de la base de datos respecto de sus propias bases de datos, es decir, base de datos de clientes, de proveedores, de, no sé, un montón de terceros con los cuales se relaciona la propia empresa en el desarrollo de su actividad, y entonces respecto de esos datos va a tener la figura y las obligaciones del responsable, pero respecto de las bases de datos de sus clientes, para los cuales les presta esos servicios informáticos, va a tener va a ejercer la figura del encargado de tratamiento. En esos casos, normalmente, la relación entre el cliente y el proveedor informático se regula a través de un contrato, que es lo que nosotros siempre aconsejamos, en el que surjan cuál es el alcance de esas obligaciones como proveedor a efectos de tratar esos datos y cuáles son las responsabilidades que tiene en ese rol respecto a los datos de un cliente, ¿no?
Perfecto, bien, era eso simplemente. Muy bien. Bueno, entonces, aclarado quiénes son los jugadores, por un lado el titular de los datos, por un lado el responsable, que es el dueño de la base, y por otro el encargado de tratamiento, que es el que maneja los datos de las bases que no son de él. Vamos a ver ahora lo que la ley establece como algunas obligaciones. En primer lugar, esas bases de datos tienen que ser registradas, La unidad reguladora, esta que yo le decía, que funciona en la GESIC, tiene un sistema electrónico a distancia que los responsables de las bases de datos van a registrar sus bases de datos y allí le van a establecer una serie de requerimientos de quiénes son, todos los formales, los datos, de quién es el responsable, si hay un encargado de tratamiento, cómo se consiguieron los datos, si tienen los consentimientos adecuados, para qué van a usar la base, dónde se va a alojar esa base. Ahí era un poco lo que decía José Luis, si la iba a registrar en el país o la va a tener afuera, lo cual significa una transferencia internacional de datos. Bueno, hay una serie de parámetros que nos van pidiendo allí, se ingresa eso en forma electrónica y en el caso de cumplir con todos los requisitos, la base de datos es una base que va a estar registrada y va a tener un número de registro que se lo da. ¿Eso qué es lo que significa desde el punto de vista jurídico? Significa que la base de datos es una base lícita. Y esto es muy importante. La ley establece un capítulo entero. Los principios sirven para aclarar muchas cosas, pero básicamente se utilizan también para los casos que no están previstos a texto expreso, utilizar esos principios para tratar de entender qué fue lo que el legislador trató de plasmar en la legislación. Por ejemplo, yo les decía, cuando salió la ley, no estaba previsto, o por lo menos recién estaba muy incipiente, el tema de la... que sí podemos nosotros interpretar de cuál fue la voluntad del legislador a través de la utilización de estos principios, que los vamos a ver ahora rápidamente. El primer principio es el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo que yo les manifesté recién. Todas las bases de datos tienen que estar registradas en la unidad reguladora y de control de datos personales. Con eso, la base se vuelve una base lícita. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve, en primer lugar, para cumplir con las normas, obviamente. En segundo lugar, si hoy o mañana nosotros tenemos un problema con algún titular de datos, supónganse que alguien se presenta y le dice a ustedes, bueno, ¿y ustedes por qué tienen datos míos en su empresa, por ejemplo? ¿De dónde sacaron mis datos? Porque me llamaron por teléfono, me mandaron un mail, o yo vi de alguna forma, me llegó que ustedes saben quién soy, mi correo electrónico, mi nombre, mi dirección, mi teléfono. ¿De dónde sacaron esos datos? Y ustedes van a tener que justificar, porque hay una serie de derechos que tienen los titulares para pedir esa información. Si ustedes no logran convencer al titular que los datos lo tienen en forma legítima, ese titular, además de iniciar una acción judicial, que no la vamos a ver acá, que tiene una acción de habeas data frente al Poder Judicial, seguramente lo primero que va a hacer, ir a denunciar a la unidad reguladora de que en tal lugar hay una base de datos donde están sus datos y él no dio la autorización ni el consentimiento para que esos datos estuvieran ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al día siguiente voy a tener en la puerta un inspector que va a golpear y me va a decir, señores, vengo de la unidad reguladora y de control. Quiero saber qué está pasando con los datos de esta persona. ¿Y qué es lo que va a hacer el inspector, como hace el BPS, como hace la DGI? ¿Qué es lo que van a hacer antes de ir a hacer esa inspección? Antes de presentarse en, por ejemplo, Arnaldo Castro, vamos a poner un ejemplo de lo que tenemos, esperemos que no se enoje. Antes de ir a Arnaldo Castro, que fue denunciado, ¿qué es lo que va a hacer el inspector? Va a entrar a la unidad reguladora donde él trabaja, va a ver el registro y va a ver si Arnaldo Castro tiene alguna base de datos registrada o no. Si las bases de datos que está usando, porque nadie puede ignorar que una empresa del tipo de Arnaldo Castro, o cualquier empresa, pero en este caso específico que estamos viendo, va a tener datos de clientes, datos de empleados, datos de proveedores, datos de prospectos, no sé, infinidad, miles de datos debe manejar una empresa de ese tipo, seguramente tiene que tener las bases de datos registradas. Y bueno, y el inspector mira
y no hay ninguna base de datos registrada. Por lo tanto, lo que está haciendo, lo está haciendo en forma ilícita, de acuerdo a la ley. Bueno, eso es muy importante, o sea, cumplir con la norma y registrar las bases de datos. Ese, como les dije, es el primer principio, el principio de veracidad. Después está, el principio de legalidad. Después está el principio de veracidad. Los datos tienen que ser veraces, tienen que ser datos veraces en el sentido que deben ser adecuados, deben no ser demasiado excesivos, deben estar actualizados. Le tengo que dar posibilidades a los titulares de los datos que me lo actualicen. Por ejemplo, si yo está casada y me dice que se divorció, tengo que actualizar la base y poner que está divorciado. Si se muda, tengo que cambiar la dirección, y así sucesivamente. O sea que los datos deben ser veraces, los que yo tengo en la base de datos. Tercero, los datos deben cumplir con la finalidad para las cuales fueron solicitados. O sea, esto es el principio de finalidad. Si yo le pido a una persona los datos para poner en una base de datos que va a servir para tal cosa, lo que sea, solo puede usarlo para ese fin. Le pido, en el caso que voy a poner, por ejemplo, hay una excepción porque vamos a tener un contrato, pero si no tuviéramos un contrato y yo a mis clientes le pediría sus datos para poner en mi base de datos, no podría mandarle publicidad, por ejemplo, de la CUTI, que le diga, mire, la CUTI está haciendo una promoción, afíliese, no podría hacerlo, porque no me dieron los datos con esa finalidad, me lo dieron solo para mi relación profesional. O sea, que el tercer principio es el principio de finalidad, solo lo puedo usar para eso. Cuarto principio, el previo consentimiento informado. Desde mi punto de vista, este principio es la piedra angular de todo el sistema de protección de datos personales. O sea, que las personas tienen derecho a que, si sus datos están en la base de datos, con algunas excepciones que no vamos a entrar a ver acá porque son muy amplias, los titulares tienen que ser consultados respecto a si prestan o no el consentimiento para que sus datos estén en la base de datos. Y el consentimiento tiene que tener esta característica, tiene que ser libre, tiene que ser previo, tiene que ser expreso, tiene que ser informado, esto que hablábamos, principio de finalidad, y tiene que ser documentado. Documentado no quiere decir escrito. Para algunos datos, por ejemplo los datos médicos, los datos sensibles, se pide que el consentimiento sea escrito. Pero en este caso dice documentado. El documentado puede ser de cualquier forma. Vieron que muchas veces ustedes llaman a algún lugar, un banco, lo que fuera, y le dicen, bueno, por seguridad esto va a ser monitoreado, o le dicen, usted autoriza que sus datos sean puestos en la base de datos, no sé qué, y eso va a quedar grabado. Bueno, ese consentimiento yo lo tengo que tener, ese caso que hablábamos hoy, de que alguien dice, ¿por qué tenés mis datos? Y alguien me viene a solicitar de la GESIC, ¿por qué tiene los datos de fulano? Yo le voy a decir, fulano me autorizó, mire, acá, o acá está escrito, o acá está grabado, o acá está filmado, también se puede filmar, a veces se requiere el consentimiento, cuando se va a hacer un audiovisual, lo que fuera, se requiere consentimiento grabado, o sea que hay una serie de modalidades de hacerlo, pero tengo que tener el consentimiento. Siempre que no esté expresamente exceptuado por la ley, que no vamos a entrar a ver eso porque se nos excede la charla esta de hoy. Otro principio, creo que vamos por el quinto, el principio de seguridad y de confidencialidad de los datos. Se tiene que asegurar que los datos y el responsable y en el cargado de tratamiento, en su caso, tienen que tener absoluta certeza de que los datos cumplen con las medidas de seguridad adecuadas. Eso lo vamos a ver ahora porque justamente una de las cosas que tocó el decreto es el tema de la seguridad de los datos. Los últimos dos que le digo, el principio de reserva, que las personas que conocen datos personales en razón de su labor, o sea, yo soy empleado de Arnaldo Castro y estoy manejando el fichero de clientes, bueno, tengo que tener reserva y confidencialidad sobre esos datos, no los puedo comunicar. Tengo incluso una sanción penal en el caso de violación de esos datos, que es el artículo 302 del Código Penal. O sea que la obligación esa de como empleado o cualquier persona que acceda a datos de una base de datos que no sean los reserva y confidencialidad de los datos. Y por último, el principio de responsabilidad, que es el principio
que se maneja que el responsable por todo lo que pase con esos datos va a ser el responsable de la base y eventualmente el encargado de tratamiento. Acá viene la figura que les decía hoy. Cualquiera de los dos, depende cómo actúen, puede ser responsable por lo que pase con esos datos, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la vulnerabilidad, en cuanto a tener datos que no son adecuados, en cuanto a tener datos sin consentimiento, etcétera, etcétera. Todo eso, y ustedes no crean que las sanciones son menores. O sea, la propia ley 18.331 estableció una serie de sanciones que van desde la simple observación hasta la suspensión de la base de datos, pasando por multas muy importantes, que multas por cada base de datos que viole los principios estos que estamos hablando. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Perdón, hasta Fernando, acá, porque dale. José Luis, me parece que tenía una duda ahí. José Luis, ¿si vas a plantear algo? Sí, una primera. A mí me habían planteado, por ejemplo, con respecto a solicitar datos, que se está usando una estrategia con WhatsApp en donde simplemente la persona se comunicaba a través de WhatsApp y dejaba sus datos. O sea, yo no le solicitaba nada. Me entregan los datos por propia voluntad por WhatsApp. Esa era una estrategia que me habían planteado que no lo estoy usando porque no sé. Eso quería saber cómo se maneja legalmente. Y segundo, se habla mucho de blockchain, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de codificar las bases de datos. Pero eso se necesita servidores de vuelta en muchos lugares. Con este concepto que todavía no tengo claro si se puede hacer en otros lugares, en el registro, si yo digo que tengo en Brasil servidores con Azure, por ejemplo, no sé si yo podría trabajar con el gobierno uruguayo, con el Estado, con el Ministerio de Ganadería, si me aceptaría tener la base de datos fuera del territorio uruguayo, por ejemplo. Esas dos preguntas básicamente, no sé si fui claro. A ver, se me cortó, no sé, ¿estás escuchando tú, Sandra? Sí. Ah. ¿Me entendieron, Sí, Sandra? sí, sí. Digo, sobre la primera parte, porque la segunda, Fernando lo va a analizar ahora. A ver, dependiendo del tipo de datos, si no estamos hablando de datos sensibles, que son todos aquellos datos que tienen que ver con la salud de las personas, con orientación sexual, afiliación política, religiosa, la ley define un concepto de datos sensibles que tiene un especial tratamiento y, como decía Fernando, requieren un consentimiento escrito, expreso, para poder tratar esos datos. Si estamos hablando de otro tipo de datos, la recolección, ya sea por vía de un medio de comunicación como puede ser WhatsApp, para mí, y la persona otorga los datos a través de esa vía, el consentimiento es válido, desde ese punto de vista. Puede ser, así también te recogen los datos, a veces con una encuesta telefónica, y simplemente lo que hacen es grabar en el teléfono, ¿verdad? Graban la conversación que te dice que para qué te están solicitando los datos. Así que no veo inconvenientes en que los datos se recolecten o se recojan a través de un medio como ese que tú planteás, si no estamos hablando de datos sensibles. No sé, Fernando, ¿vos qué opinás? Sí, totalmente de acuerdo. La forma como yo hago, lo que tiene que hacer es cumplir con los principios estos que vimos. O sea, que yo le tengo que informar, le tengo que decir qué datos precisos y para qué los voy a usar, le tengo que tener las medidas de seguridad, todo eso. O sea, si me los manda por WhatsApp, me los manda por una paloma mensajera o lo que fuera, no cambia el concepto. Todo es razonable en la medida que se cumpla con todos estos procesos que estamos viendo. O sea, que la forma en que yo lo hago, lo que no lo puedo hacer es subrepticiamente, o sea, decirle que manden un WhatsApp para hacer determinada cosa y después yo agarrar esos datos y ponerlo en una base de datos. Eso no se puede hacer. Ahora, si yo le digo que en el club tal estamos haciendo la base de datos de los socios y que los socios tienen que actualizar y mandarme por WhatsApp y tengo las políticas de privacidad y le digo lo que voy a hacer con esos datos, y no hay ningún tipo de inconveniente. Y ya me adelanto porque ahora entramos con el ámbito territorial, y que si bien no es específicamente lo que tú planteas, José Luis, sí. Tengo una consulta de Valentina Martínez que no tiene micrófono y mandó por el chat. Dice, tengo una consulta, cuando al hacer una llamada te avisan que te van a grabar y no quiero que me graben, ¿tengo opción? O si no quiero que me graben, tengo que colgar. Bueno, sí, muy bien. Lo que establece la ley es que hay que darle la opción
de que brinde el consentimiento, que ese consentimiento no tiene que estar mezclado con otras cosas, que tiene que ser claro y que tiene que tener la opción de decir que sí o que no, y de informarle qué es lo que pasa si dice que sí, y de informarle qué es lo que pasa si dice que no. Eso es lo que establece la norma. No hay nada que diga que yo, que es un poco, me parece, lo que Valentina está preguntando, es decir, bueno, yo no quiero que me graben, pero igual quiero darle mis datos para tal cosa. No, eso no puede ser. O sea, la empresa puede decir, bueno, hay que cumplir estas normas. Lo que tiene que ser es que tiene que ser claro, que tiene que ser transparente y que tiene que ser informado. Y el usuario, el titular de los datos, dirá si accede o si no accede. Siempre tiene que tener esa libertad de hacerlo o de no hacerlo. Después viene toda una mezcla con cosas de que si se presta en conjunto con otros servicios, bueno, pero me parece que nos vamos a ir muy lejos si entramos en esa. Fernando, yo profundizo un poco la pregunta de Valentina. ¿Qué pasa cuando no te dan la opción? Que te dicen, a los efectos de brindar un mejor servicio, les informamos que esta llamada será grabada. Ahí no te dan opción. Sí. Y muchas veces es un servicio del Estado también. Sí, a ver, en general no te dicen que será grabada, sino que te dicen que será monitoreada, que fue lo que hablamos hoy. O sea, puede haber alguien que lo escuche, y ahí no estoy haciendo una base de datos, por lo tanto no tengo que cumplir con lo de consentimiento. Eso simplemente hay alguien que está escuchando. Por ejemplo, vamos a ser bien pensados, y es un supervisor que está escuchando para ver si atienden bien o mal a los clientes, ¿no? Sea una empresa pública o una empresa privada. Entonces, está escuchando. Puede ser monitoreado, sí, perfecto. Ahora, lo que no puedes hacer es grabarme y guardarme la grabación en una base de datos. Si haces eso, tenés que cumplir con la ley, tenés que decirme quién es el responsable de la base, para qué la usa, de cómo obtiene los demás datos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Perfecto, gracias. Sí. A ver, ahí también lo que pasa es que uno puede entrar a analizar distintos matices, ¿no? Porque cuando uno ya tiene una relación contractual con determinado servicio, ¿no? Preexistente, claro. Es decir, ejemplo, se me ocurre ahora un banco, ¿no? Con el cual ya tenemos previamente firmado un contrato, con el cual seguramente alguna referencia al tema del manejo de los datos personales se haya incluido. Claramente, después la institución puede recabar datos para actualizar sus bases o por lo que sea, por esta modalidad. Y es un sistema que la empresa define de actualización de sus datos. Y entonces, cuando esos datos se enmarcan dentro de la relación contractual que ya preexiste, muchas veces el consentimiento, son las excepciones que la ley consagra de tener que recabar en cada caso ese consentimiento. ¿Entienden? Entonces, por eso digo que cada situación a veces, estamos dando acá las nociones generales, pero también hay excepciones que la ley consagra la necesidad de recabar el consentimiento, ¿no? Que son estas en las que digo, bueno, estoy en el marco de una relación contractual, está definido qué es los servicios que me van a prestar, cuál es el alcance, y si yo recabo los datos para cumplir con ese servicio, no tengo que estar permanentemente recogiendo el consentimiento de la persona. ¿Bien? Sí, tengan en cuenta eso que dice Sandra, ¿no? O sea, todas estas cosas nosotros tendríamos que verlas específicamente en el caso concreto para decir está bien o está mal. Lo mismo, José Luis, lo que tú planteabas. O sea, una cosa es darte una noción general de lo que se aplica, y otra cosa es que vos tengas un caso concreto, que se analice, que por supuesto tendrás tus asesores, y tenés que consultarlo como te dicen los médicos y los remedios, ¿viste? Que dice, tome el remedio tal, pero consulte a su médico. Bueno, esto es lo mismo. O sea, tenés una idea general, pero tenés que consultar a tu abogado especializado para que te dé la pauta específicamente en tu caso concreto. Acá simplemente estamos manejando cosas generales. Y te voy a contestar porque ya veo que después me voy a ir y no te vamos a contestar, y tuviste la deferencia de ser el primero en levantar la mano, así que por eso. Si tú manejas datos del Estado, tenés que tenerlos en servidores en el territorio nacional. Eso es lo que dice una norma. Si los datos no pertenecen al Estado y son privados y tú los tenés en el exterior, tenés que solicitar una autorización y comunicar a la unidad reguladora dónde vas a tener esos datos, y ahí te dirán si donde tú los vas a poner tenés un nivel específico de protección, qué es lo que te piden, si te piden garantías, si tenés que mostrar el contrato. Hay una serie, porque por ejemplo no es lo mismo pasar datos de salud, como decía recién Sandra, que pasar datos financieros, que pasar datos comerciales. Cada uno tiene sus certificaciones, incluso en los financieros hasta interviene el Banco Central.
O sea, cada uno tiene una modalidad específica, pero el principio es ese. Si tú los tenés acá en el Uruguay, tenés que cumplir con la ley. Si los tenés, si son del Estado, tenés que necesariamente tenerlos acá en el Uruguay. Y si son datos privados de una empresa tuya y querés exportarlos, querés mandarlos al exterior por alguna razón contractual o tecnológica o económica, de conveniencia comercial o lo que fuera, tenés que solicitar la autorización en la unidad reguladora. ¿Tá? Ese es el marco general para no dejar pasar la pregunta tuya. Y nos metemos de lleno en el decreto, que es el que en realidad nos está convocando, que es este decreto que salió hace 2 meses, el decreto 64 del 2020, que básicamente manejó 3 cosas. Manejó un cambio en el ámbito territorial, que está fundado en la ley, yo les dije, la ley del año 2018, el ámbito territorial manejó qué pasa cuando hay vulneraciones de seguridad que estableció originalmente la ley, que yo le hacía mención hace un ratito, y establece lo que se llama una responsabilidad proactiva, que ahora vamos a ver en qué consiste esa responsabilidad proactiva. Creo que ninguno de ustedes tiene empresas internacionales que trabajen en Uruguay, que ahí podrían verse afectado el marco el marco territorial, porque lo que cambió en definitiva fue eso. Pero si hay alguno y tiene un caso específico, lo podemos ver con más detenimiento. ¿Qué es lo que establece la ley? La ley decía originalmente que acá en Uruguay tenía que regularme por la ley, o sea, tenía que registrar las bases de datos. Cuando digo yo, digo el responsable de la base, ¿no? Si el responsable de la base estaba establecido acá en Uruguay, tenía que regularse por la ley de protección de datos. Pero si trataba datos en algún momento con medios situados acá en el país, también tenía que hacerlo, tenía que cumplir con la normativa de previsión de datos, excepto que solo fueran tránsito. Si era tránsito, quedaba excluido de la previsión de datos. Eso fue hasta que salió la ley el año pasado, que cambió el otro año, que cambió esto, y ahora tenemos el decreto de este año. Dice que si está establecido el responsable acá en Uruguay, tiene una actividad estable acá en Uruguay, debe regirse por la ley de protección de datos. ¿Tá? Eso no ha cambiado, eso sigue igual. ¿Qué es lo que agrega el decreto? Dice que si no está establecido en el Uruguay, pero hace un tratamiento de datos que está relacionado con la oferta de bienes o servicios a habitantes uruguayos, en las cuales se trate o el análisis de su comportamiento, o se elaboren los perfiles comerciales, también tiene que regularse por la ley uruguaya. Asimismo, debe regularse en el caso de que haya normas internacionales que lo regulen, que haya un contrato que lo prevea, o, como decía antes, que se utilicen medios situados acá en el país. Por ejemplo, si alguien establece el centro de cómputo de Antel, pone su base de datos, una empresa extranjera, que no está acá en Uruguay, pero tiene sus datos en el centro de cómputo de Antel, el que está ahí en Pando, cerca de Pando ahora. Bueno, en ese caso estaría cumpliendo con lo que prevé que están medios situados en el país. Vuelve a exceptuar el tránsito, o sea que si solo se utilizan medios situados en el país para el tránsito de datos, no se regula por la legislación nuestra. O sea que acá hubo un cambio importante. ¿Ese cambio a qué obedece? A que la Unión Europea, cuando sacó el reglamento de datos allá por el año 2016, 2017, también estableció lo mismo. O sea, si alguien de extracomunitario, de otro país, de Estados Unidos, de China, de Uruguay, le ofrece servicios a ciudadanos de la Unión Europea, tiene que adecuarse su base de datos a la legislación europea, aunque esté acá en Uruguay. Bueno, ahora nosotros hicimos la inversa, o sea, si alguien está fuera, pero le está ofreciendo datos, le está ofreciendo bienes o le está ofreciendo servicios a los habitantes del Uruguay, tiene que regularse por la legislación uruguaya. Esto, que dicho así, puede generar algunas dudas. Se entiende a nivel de la doctrina que el proveerle bienes o servicios a los ciudadanos uruguayos se establece en forma específica. No es que un ciudadano, por ejemplo,
yo qué sé, me pongo la Universidad de Salamanca. Bueno, la Universidad de Salamanca ofrece cursos. Yo me puedo me puedo anotar en un curso acá desde Uruguay. Eso no quiere decir que la Universidad de Salamanca le esté ofreciendo servicios a los ciudadanos uruguayos. Cuando lo hace, lo tiene que hacer en especie de indicios y de presunciones. Por ejemplo, si se puede pagar en pesos uruguayos. Por ejemplo, en este caso tenemos el mismo idioma, pero si fuera una universidad americana, si en lugar de ser en inglés, me lo está ofreciendo en idioma castellano, y así sucesivamente. O sea, tiene que ser una oferta específica para los habitantes uruguayos, no una oferta genérica que cualquiera puede entrar, incluso los habitantes uruguayos. ¿Les quedó claro esto? ¿Preguntas? No veo a nadie. Cuando hay silencio, siempre me deja la duda de que probablemente nadie entendió nada. A ver, los que hablan siempre, me hacen dedito para arriba. ¿Está levantando la mano José Luis? Sí, una consulta sobre ese tema. Una empresa extranjera vende hardware No escucho en nada, Uruguay. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Una empresa extranjera vende hardware, algo físico, acá en Uruguay. Y como llamador, regala o deja gratis un servicio de software en el cual tiene que entrar el servidor de su país. Y está compitiendo con nosotros, que tenemos todo acá. Pero le tienen que comprar un hardware y de regalo, digamos, o como beneficio, tienen un servicio que damos nosotros, pero se lo dan gratis. Y los datos están de ellos, porque después se sincroniza la información de ese hardware al servidor y está en otro país. ¿Eso cómo se configura? ¿Es legal? ¿Está bien? ¿No está bien? No sé si volvemos a lo mismo que te dije hoy, ¿no? O sea, hay que ver el caso específico. O sea, lo que nosotros tenemos acá son los principios generales. Si esa empresa le ofrece servicios o bienes a habitantes de nuestro país, tiene que regularse por la Ley de Protección de Datos nuestra. ¿Tá? Si no lo hace, porque eso que tú me decís habría que verlo específicamente, por eso te digo, no es que no te queramos contestar, es que simplemente es decir, bueno, hay una empresa que ofrece servicio y las empresas uruguayas se suben y hacen, bueno, eso es distinto a ofrecerle servicios a las empresas uruguayas. ¿Tá? Apareció el contador Pablo Edelman. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo andás, Fernando? Te quería hacer una... ¿Tenés alguna pregunta? Todo bien. Sí, te quería hacer un par de preguntas en una. Todas relacionadas Tenés que conseguirte un buen abogado primero para hacerle preguntas. No, el que tengo es buenísimo, Fernando. Dale. Con el tema de las SaaS, hay circunstancias donde la empresa puede contratar servicios SaaS de empresas, ponele, americanas, ¿tá? Y por lo que te estoy entendiendo a vos, si esa empresa americana da un servicio mundial, no estaría alcanzada por la ley y por el decreto. Y después, si la SaaS es uruguaya, ahí la pregunta es, entiendo, y corregime vos, que sí estaría alcanzado, pero no me queda tan claro quién es el responsable del tratamiento, quién es el dueño y quién debería registrar qué parte en esos casos. Bien. A ver, está buena la pregunta. Yo cuando dijiste SaaS me quedó ahora como las sociedades anónimas simplificadas, pero creo que no, que es el Software as a Service que estás planteando tú, ¿verdad? Exacto, Software as a Service. Perfecto, sí, esa es la deformación profesional que agarré para el otro lado. Bueno, entonces, el servicio que sea Software as a Service o no cambia, o sea, porque el hecho de que vos lo pongas en un servidor, en un lado o en otro, no cambia la naturaleza de lo que dice la norma. La norma lo que tiene que ver es, primero, esa empresa está situada acá en Uruguay, está establecida en Uruguay, no. La empresa que es la que recolecta los datos, ¿no? La que arma la base de datos. O sea, siempre tenemos que pensar en eso, que hay alguien que decide hacer una base de datos y conseguir los datos de determinada forma. Perfecto, ese es el responsable. Bueno, ¿esa empresa está establecida en forma permanente acá en Uruguay? No está establecida en forma permanente, ¿verdad? Esa es la primera situación. Si no está establecida, tenemos que ir a ver la segunda situación. Bueno, no está establecida, pero le ofrece bienes y servicios a los habitantes del país.
o simplemente uno se puede subir ahí, que son cosas distintas. Ahí empezamos de vuelta lo mismo que le decía a José Luis, es humano, no importa, después yo tengo que ver si es software as a service, si los datos los tiene un servidor en Estados Unidos o no sé dónde, eso lo veo después. Pero lo primero que tengo que ver es eso, o sea, ¿está alcanzada o no por la legislación uruguaya? Si está alcanzada por la legislación uruguaya, suponiendo que sea específico, que le ofrezca bienes y servicios o un servicio específico a los habitantes uruguayos, y se le ofrecen pesos, y lo pueden pagar en el hábitat, todas esas cosas que decimos, esto para los uruguayos. Bueno, si fuera eso, pasa a ser un responsable de base de datos, y por lo tanto se rige por la legislación uruguaya, y tiene las mismas obligaciones que todos los responsables, aún los que están acá. Pero te pongo en el otro caso. Supongamos que no, que vende en general mundialmente, y no le, digamos, no tiene un interés particular por el Uruguay, ¿tá? Pero la empresa que procesa datos en ese software está almacenando en una base de datos, o sea, la empresa uruguaya que guarda esos datos está almacenando datos de personas físicas o jurídicas en ese software. Entonces, ahí la pregunta va a la empresa que está almacenando en ese software. ¿Tiene alguna responsabilidad de acuerdo a la ley, o sea, algún tipo de rol que le quepa de acuerdo a la ley? Bueno, ahí hay que ver, porque volvemos a lo mismo, espera que ya te dejo. Volvemos a lo mismo, porque el que está almacenando puede ser que haga como datos propios, por su propia base de datos, y ahí pasaría a ser un responsable común, o podría ser encargado de tratamiento del otro. Y ahí habría que ver el contrato que tienen entre los dos para ver a qué se compromete cada uno. ¿Correcto? O sea, que es muy difícil contestarlo en abstracto. Yo podría contestarlo en un caso concreto. Sí, sin perjuicio Me de parece que más tarde llamo al abogado, Fernando. Igual yo, de atrevida y sin perjuicio de que después conversen entre ustedes, creo que la interpretación que tenemos que dar cuando una empresa de estas de clase mundial ofrece servicios que, a ver, no, es verdad, no están específicamente la oferta dirigida al Uruguay, pero claramente presta un servicio a un cliente situado en Uruguay, hay un contrato que celebran entre la empresa y el cliente uruguayo. Para mí, esos casos deberían estar alcanzados por la obligación esta de territorialidad de la ley y de la reforma actual. Pero bueno, lo discuten después en el ámbito ese más reservado con Fernando. Específico, hay que ver. Fernando, sí, dale. Sandra, desde CUTI tenemos un caso para este webinar. Silvana y yo estamos coordinando el Tequi por el Día, que es el Día de las Niñas en TIC, que es el cuarto jueves del mes de abril, y lo venimos haciendo en CUTI desde 2014. Ha sido siempre instancias presenciales, ¿no? En donde las chicas van y las empresas abren sus puertas, las mujeres de las empresas les cuentan lo que hacen, etc. En esas instancias, muchas veces van con centros educativos y la empresa tiene un documento, ¿no? En el que si van a publicar fotos de grupos de las chicas, haya una autorización. O sea, no se publican esas fotos hasta que no haya una autorización de los padres al colegio o al liceo. Este año lo vamos a hacer virtual y es este jueves, el 23, y justamente nos están haciendo esta pregunta. Como estamos saliendo virtual, estamos, bueno, haciendo sobre la marcha. Entonces, lo que nos preguntan una de las empresas participantes es, nosotros queremos después promocionar esto, de repente hacemos un webinar, hacemos una videoconferencia, hacemos una charla y queremos hacer un print de pantalla y publicar esto en nuestras redes, lo que sucedió. Y son chicas que son menores de edad, en su mayoría, y cómo es que podemos procesar esto, ¿no? Porque para que ellos puedan hacer público la imagen, que es un dato personal, y pero que haya un consentimiento de los padres de estas chicas. ¿Te gustó? Qué bueno eso, ¿eh? Por lo menos sin trabajo no me voy a quedar ahí en la CUTI, ya veo que todos los años están innovando. No contesto yo porque el abogado sos vos. Sí, la respuesta genérica sin perjuicio de los detalles. Está muy bien esa inquietud tuya. Obviamente lo que hay que hacer ahora es cambiar un poco las condiciones que había antes,
Pero sí, con este caso todavía tenemos un agravante, que son menores de edad, y que para dar el consentimiento tiene que dar una persona habilitada, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es, y acá vamos un poco a lo que hablamos hoy, el principio de finalidad, por eso está bueno que lo planteaste, es, si nosotros le pedimos el consentimiento para promocionar o difundir este tipo de actividades que Cuti realizó, etcétera, etcétera, no puede ser que mañana una de las empresas, ¿tá?, lo utilice, por ejemplo, con fines comerciales, ¿tá? Porque esa niña, esa joven, no dio su consentimiento para que usaran su imagen con fines comerciales de una empresa privada, sino que simplemente autorizó a que su imagen se utilizara para, en este caso, difundir el evento en las mismas condiciones, para que los años siguientes, para que vinieran otros, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a ver lo que hablábamos hoy al principio, aplicar los lineamientos básicos que tiene la ley. Y si bien no están resueltos esas cosas a texto expreso, aplicando esos principios salen las soluciones, ¿no? O sea, ya sabemos lo que se puede y lo que no se puede. Después, cómo lo implementamos, si le hacemos firmar online, todas esas cosas son detalles menores, digamos. Pero sí tenemos que tener el consentimiento, porque si no podemos tener un problema, que alguien te diga, no, mirá, está muy lindo, las pantallitas, no sé qué, pero yo no autorizo eso. Entonces, evidentemente, o tenemos que sacarlo, ya nos empieza a complicar. Así que está bueno, después, y sí, hay que cumplir con la ley. No, que quizás también después lo que tienen que evaluar es si en este nuevo formato las instituciones educativas siguen teniendo algún tipo de rol o no en acercar a los estudiantes a la actividad. Pero lo ven con Fernando, me parece, ¿no? Porque si no, no nos va a dar el tiempo sí, para... Lo vemos ahora, después, cuando termine el webinar. En un ratito. Bueno, le voy a dar la palabra a Sandra, porque después siempre me dice que no la dejo hablar, y están quedando 15 minutos. Y estuvo muy callada. Yo en realidad vieron que nunca prohibí que ella hablara, al contrario, habló todo lo que quiso. Pero, bueno, pero reconozco quién está, reconozco quién está a cargo. Ahora tenemos el tema específico. Les decía, el decreto estableció 3 cosas fundamentales: el ámbito territorial, la vulneración de seguridad y el tema de las medidas de responsabilidad proactiva. Una de esas medidas, y por eso le voy a dar a Sandra que lo haga con tiempo, porque me parece que es la base fundamental de esto, es la designación de un responsable, un delegado de protección de datos, que es una figura nueva que irrumpe en nuestro derecho y que Sandra nos va a contar de qué se trata. Bueno, muy bien, gracias. La figura, como les decía Fernando, es una figura que la introduce la ley en el artículo, la ley 19.670, que es de fines del 18, que está reglamentada por este decreto de principios de este año, que es la figura del delegado de protección de datos, y que en inglés normalmente se le identifica como Data Protection Officer, ¿verdad? En otras legislaciones, esta figura ya tiene ese carácter de obligatoriedad y estaba previsto por las normas desde hace unos años. Muchas otras empresas ya cuentan con esta figura, aunque la legislación no la haya impuesto como una obligación, pero sí porque hace claramente a normas de calidad y de manejo adecuado en materia de seguridad, del manejo de la información, ¿no? ¿Cuáles son las empresas o las entidades que, de acuerdo a esta nueva normativa, están alcanzadas por la obligación de tener que designar a esta figura? En principio, todas las entidades públicas, estatales o no estatales. También aquellas entidades privadas que sean total o parcialmente propiedad del Estado. Luego, las entidades privadas que manejen datos sensibles como negocio principal de la empresa. Y después, todo el resto de las entidades privadas que manejen grandes volúmenes de datos. Ahora, el decreto reglamentario establece un criterio para determinar qué se entiende por grandes volúmenes de datos, y son aquellas empresas que manejan datos de por lo menos 35.000 personas. Ese es un criterio cuantitativo que determinó la reglamentación. El objetivo de esta figura claramente es asegurar mayores niveles de protección en el manejo de los datos personales y minimizar los riesgos de vulneración de la privacidad, ¿verdad?, de las personas en todos aquellos casos en que existe un tratamiento de datos personales. Como decía Fernando, para nuestras legislaciones el derecho a la protección de datos personales se considera un derecho humano y por lo tanto tiene que tener garantías en el sentido de que no va a ser vulnerado.
Entonces, esta figura, que es una figura relativamente, bueno, para nosotros nueva, en Europa ya existe hace unos años, tiene que tener, tiene una serie de funciones o de cometidos que la ley le establece, que básicamente guardan relación con tareas de asesoramiento en todo lo que son los procesos de formulación, de diseño y todo lo que tiene que ver con las políticas de protección de datos personales a nivel de las empresas. En ese caso se entiende que, vamos a ver más, no sé si nos va a dar el tiempo hoy porque nos estamos quedando un poco cortos, pero que la normativa también establece que las empresas tienen la obligación de hacer una evaluación de impacto en materia de protección de datos personales y establece un año a partir de la publicación del decreto para que las empresas que están comprendidas por todo esto hagan esa evaluación de impacto. Entonces, la figura del delegado de protección de datos tiene un rol fundamental en esto porque se supone que es la persona que asesora en la elaboración de ese informe, esa evaluación de impacto por parte de las empresas. Entonces tiene todo ese rol de asesoramiento, tiene todo un rol de supervisión de que la empresa cumpla con todas las normativas vigentes en materia de datos personales, y claramente desde ese rol tiene potestad para proponer las medidas de seguridad que considere razonables, ¿no? Y en último lugar es el interlocutor entre la empresa y la unidad reguladora de datos personales, de control de datos personales, que establecen ciertas condiciones, ciertas características que define el perfil del delegado de datos personales en este decreto. Si bien claramente, y acá aclaro que no hicimos ningún tipo de corporativismo de lobby, al menos Fernando y yo, establece que tiene que tener conocimientos de derecho y experiencia en todos los temas de las normativas y la aplicación práctica en la protección de datos personales. Entonces, si bien no habla de que el delegado tiene que ser abogado, al hacer referencia a que tiene que tener conocimientos de derecho y especialmente especialista en temas de protección de datos personales, creo que es un ámbito naturalmente destinado a los abogados. Bueno, que seguramente la GESIC luego quizás, no sé si controla algún otro requerimiento. En Europa, claramente, hay todas, porque la legislación así lo establece, posibilidades de certificarse como delegado de protección de datos, y hay todas entidades que ya están autorizadas para ser capacitadoras y certificadoras de esta condición. Nuestra ley no define para nada, no hace ninguna referencia a eso. Claramente que si uno tiene una capacitación específica y una formación específica, aunque la haya obtenido fuera del país en estos temas, va a ser un elemento que va a permitir que uno pueda acreditar esa formación, ¿verdad?, en el área. No es una condición excluyente, pero creo que sí puede contribuir a poder justamente demostrar la capacitación. Lo que sí quería decir es que, de acuerdo al decreto, Déjame complementarte algo de eso que estás diciendo, que está muy bien interesante. Sí. Hasta ahora la GESIC todavía no ha reglamentado esa disposición, o sea, que si uno se quiere registrar, si bien se puede registrar en base a, valga la redundancia, las bases de datos que ya tiene registradas la empresa, y la empresa designa a un encargado, a un delegado, perdón, todavía no hay como un procedimiento o una especificación de las características, los detalles técnicos, los criterios que va a seguir la agencia, ¿no? Sí, supongo que quizás haya alguna reglamentación, pero no ha salido hasta ahora, y en realidad lo que les iba a decir es que el decreto establece un plazo de 90 días desde la publicación, que estarían venciendo ahora, si no me equivoco, creo que es hoy o mañana, para que las empresas que están alcanzadas por esta obligación de designar el delegado, lo hagan. Es un trámite que se hace online, ¿no?, a nivel de la GESIC. Yo supongo que va a haber una extensión de ese plazo por razones obvias. Ojo que son 3 meses desde febrero. En febrero, marzo, marzo, abril, mayo. Entonces mayo. No, sí, está bien. 20 de mayo. Nos queda un mes más. Sí. No, perfecto, Sí, perdón. Pero seguramente están analizando eso, ¿no? Porque indudablemente no hay condiciones para que las empresas estén dedicadas a esto ahora con el lío que tenemos. Sí, incluso en Europa, como decía, está todo mucho más reglamentado, está la necesidad de esa certificación, agrega otras cualidades como tipo la capacidad de comunicación
del delegado, es decir, que mide habilidades no solo de expertise en el área, sino habilidades de otro tipo, ¿no? Blandas o como le quieran llamar, que tiene que tener capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque esta figura, claramente dentro de las empresas, va a tener que trabajar directamente con todos los otros actores que guardan relación en todo lo que tiene que ver con el proceso de diseño, de manejo y de control de seguridad de los datos personales. Entonces va a tener contacto necesariamente con los informáticos, con el experto en seguridad, con las directivas de las empresas, porque todo evaluación de impacto termina en un informe final que tiene que ser avalado por el órgano de dirección de las empresas. Bueno, para ese informe, que seguramente amerite otra conversación con más detalle, la reglamentación establece el plazo de 1 año. Y lo importante del delegado es que claramente tiene que tener absoluta autonomía técnica en el desempeño de su tarea, es decir, que se le tiene que asegurar la autonomía y no se le puede estar direccionando en cuanto a sus dictámenes, sus asesoramientos, actúa de forma totalmente independiente a la dirección de la institución. Incluso en la normativa europea, en la nuestra no, está establecido que esas personas no pueden ser removidas por motivos directos que tengan que ver con no cumplir órdenes o de los órganos de dirección que con relación a todo esto, porque justamente es para asegurarle la autonomía técnica. Claramente tiene que poder acceder a toda esa información vinculada al tratamiento y al procesamiento de los datos y a las medidas de seguridad, y es el que sugiere medidas de control y de prevención a quienes diseñan las políticas. Por eso digo que el rol de esta persona es un rol de articulador, pero también tiene capacidad de incidir en la elaboración de estos procesos y cómo mide la empresa su impacto en materia de protección de datos. ¿Alguna pregunta? Lo hice muy rápido porque ya veo que por el tiempo... Ahora. Bueno, bien. No sé si le quedó claro que puede ser empleado de la empresa. El tema es la autonomía técnica esa. Claro, la autonomía técnica. Es verdad, puede ser una persona que tenga relación de dependencia con la propia empresa. En el caso que haya más de una empresa que tengan afinidad en las actividades principales, pueden designar a un delegado único, es decir, pueden ponerse de acuerdo varias empresas, pero tiene que tratarse de empresas que estén en un mismo giro, en un mismo ramo de actividad, que tengan esa afinidad, y puede tratarse también de un delegado externo, ¿verdad? Pueden haber incluso personas jurídicas que presten ese servicio a más de una empresa, ¿no? Así que sobre eso la ley deja libertad de acción. Perfecto. Estoy seguro que Pablo Edelman quiere hacer alguna pregunta, porque este es el tema que le encanta a él. Sí, va mi pregunta. ¿Hay algún límite mínimo de tamaño de empresa? Porque hay muchas empresas multinacionales o empresas nacionales muy grandes que colocar un delegado les puede resultar relativamente fácil, pero las empresas chicas de menos de 10 empleados, etcétera, capaz que no tienen la posibilidad de por más que proceden bases de datos, etcétera, de poder pagarse tener un delegado, o ni siquiera tener la separación de funciones suficiente para poder tener un delegado, ¿no? Entonces, la ley tiene previsto algo, a ver, te hago un símil, en una sociedad anónima vos podés definir un síndico, pero podés no tenerlo, porque por tamaño te parece chico y no podés aplicarlo. Y acá lo mismo, capaz que en empresas muy chicas tener un delegado de datos parece medio... Sí, pero entiendo el planteo que haces, Pablo, y parece lógico, razonable, pero la ley, el único criterio que establece es, si manejás datos sensibles, no importa el tamaño de la organización, y tampoco importa el tamaño, pero quizás sí esto te dé una idea de dimensión del negocio cuando manejás datos de más de 35.000 personas. Pero es verdad que pueden sumarse datos de contactos, porque también entraría acá la base de datos de contactos, la base de datos de clientes, de proveedores, de sumar 35.000 personas no parece algo tan loco, ¿no? No establece excepciones la norma, lo que sí establece es la posibilidad de que varias empresas en un mismo giro designen a un mismo delegado. Y ahí no establece tampoco un límite, podrían ser 20 temas que la persona tenga la capacidad de desarrollar la responsabilidad que la ley le da de buena forma, ¿no? De una manera adecuada. Sí, básicamente no hay diferencia entre el tipo de empresa en cuanto al volumen o a la naturaleza jurídica.
lo que se toma en cuenta es si es empresa pública o no, que en este caso sí sería por su naturaleza jurídica, si trata datos, algún tipo de datos sensible como negocio principal, y ahí no importa tampoco si es empresa chica, mediana o grande, y por último, qué es lo que decía Sandra, ¿no? Si realizan tratamiento de grandes volúmenes de datos, dice, y por grandes volúmenes de datos se entiende que son más de 35.000 datos en la base de datos. Personas. O en las bases de datos. Entonces, Sí. esos son los criterios que establece, pero es lógico lo que vos decís. Lo más probable que pase es que esas empresas de alguna forma pueden vincularse con otras similares y que contraten un servicio que puedan amortizar los costos. Porque realmente, aparte, este no es un servicio barato, porque precisas un especialista, o sea, está hecho, pero no está previsto, por lo menos por ahora, y no creo que la GESIC tenga mucho margen tampoco, porque el decreto es bastante claro, ¿no? No sé qué cambia el decreto. No, y además es un rol que no es meramente figurativo, porque uno podría decir, bueno, sí, designo al delegado y listo, pero el delegado realmente, si la tarea la hace en serio, tiene mucho trabajo en una organización, desde poder evaluar el impacto, entender todos los procesos de la organización, para saber dimensionar cuáles son los riesgos, ya sea por el volumen de datos, por el tipo de datos que se tratan, por la finalidad con la cual se manejan esos datos, y después también intervenir en definir cuáles serían las acciones para mitigar esos eventuales riesgos de afectación de los datos personales, hacer un seguimiento permanente de que se estén cumpliendo con las normas en materia de datos personales, es decir, no parece una tarea menor, para nada. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que el delegado, al tener una relación contractual con la empresa, ya sea de dependiente o independiente, con la empresa que lo contrata, va a tener sus responsabilidades propias frente a el organismo regulador. O sea, y usted como delegado no advirtió esto, no hizo esto, no le dijo. Entonces, no es lo mismo que un abogado externo cualquiera que lo consulten o no lo consulten, por ejemplo, porque podría incluso hasta no llegar a enterarse de que la empresa está haciendo determinadas cosas porque no fue consultado, y que simplemente da su opinión, dice, no, eso capaz que habría mejor no hacerlo o hacerlo de determinada manera, pero el responsable va a ser la empresa. Ahora, cuando tú tenés un delegado, el delegado tiene que meterse adentro de la empresa, tiene que ver, no puede decir yo no me enteré, porque justamente está para eso, para enterarse las cosas que la empresa está haciendo bien o que está haciendo mal, y poner para corregirla, lo cual no es una tarea sencilla, ¿no? De decirle que no lo hagan, o que no lo hagan de esa forma, y que la otra forma que lo tienen que hacer es mucho más cara, o más engorrosa, o les lleva más tiempo, más esfuerzo, o sea, es bastante complicado. Lo último que agrego es que claramente que en este rol también se le hace extensivo al delegado de protección de datos la obligación de reserva de confidencialidad, e incluso la posibilidad de tener ser imputado a la comisión de violación de secreto profesional en caso de que vulnere ese deber, ¿verdad? Igual que el encargado de tratamiento y que el responsable. Claro. Bueno, les digo. ¿Para qué? Lo último, porque ya estamos en la hora, no son ni 29, nos quedó. Sí, un minuto. Sandra se tiene que ir puntualmente, pero quizás podamos seguir unos 5 minutitos más. No, porque tengo otra actividad prevista, pero quedan en buenas manos. Sí. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. No, les decía que de los temas importantes que tiene el decreto, nos está quedando, sí, Silvana. No, saludos, Sandra. Nada. Saludos, Sandra. Pensé que querías hablar. Que lo que está quedando son las medidas de responsabilidad proactiva que les dije hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que el encargado de la base, el responsable de la base y el encargado de tratamiento deben tomar medidas proactivas en cuanto a su responsabilidad para asegurarse de que se cumpla con la normativa. Y esas medidas van a estar en función de cada base. O sea, no es algo objetivo que haciendo, por ejemplo, registrándola, como pasaba hoy, alcanzaba. No. Hay que tomar acciones proactivas. Dentro de esas acciones proactivas, que se supone que son las que más se pueden adaptar a la base en relación al riesgo que tiene esa base, al costo que tiene esa base, al costo de mantenimiento, al servicio que está prestando, bueno, todo eso que va a ser específico de cada caso, se habla de
la privacidad por diseño y la privacidad por defecto, que son dos acciones que se pueden tomar cuando se diseña la base de datos. O sea, de adecuar de que el diseño tienda a proteger los datos personales, que solo se pidan datos que se tienen que pedir, que solo se acceda a los datos que se puede acceder, que no sean excesivos, que no se pidan más datos, que no se pidan datos innecesarios. Todo eso está regulado en el decreto y seguramente saldrán algunas normas de la GESIC estableciéndolo. Y por último, y sin perjuicio de las preguntas que ustedes tengan para hacer, la norma establece que en determinados casos, que el decreto los dice especialmente, hay que hacer una evaluación de impacto. ¿Cuándo hay que hacer esa evaluación de impacto? Cuando se manejan datos sensibles, cuando se manejan datos especialmente protegidos por la normativa, cuando se trata de datos de personas vulnerables, por ejemplo, de menores, de incapaces, cuando hay transferencia internacional de datos. Todo eso hay que hacer un estudio de evaluación de impacto. O sea, ¿qué impacto puede tener un manejo de esa base de datos si existe alguna vulneración? Yo les voy a compartir acá, creo que puedo hacerlo, ¿no? Compartir pantalla para que ustedes lo vean, no para ahora, sino para que ustedes vayan a verlo acá, en la AGESIC, van a encontrar esto, que es una guía de evaluación de impacto. ¿Se está viendo, Silvana, sí? Sí, perfecto. La guía esta de evaluación de impacto está en la AGESIC y ustedes van a ver, es bastante amplia y bastante detallada. Que dice la metodología de la evaluación del impacto, las etapas posteriores, acá está todo regulado. Y está bastante ágil de leer, a pesar de que son muchas páginas, pero tiene ilustraciones, o sea, los temas están bastante bien. ¿Ven? Acá nos establece los pasos que podemos dar. Ustedes la pueden bajar ahí, ni siquiera se las comparto porque no tiene sentido, porque está pública en la GESIC. Yo lo que les recomiendo es que la vean y que traten de adecuarse a eso. Y como mensaje final, antes de darle la palabra si alguien quiere decir algo al final, no minimicen los problemas que pueden ocurrir con el manejo de los datos personales. O sea, cada vez más las personas tenemos noción y tenemos conciencia de que nuestros datos valen, que nuestros datos son nuestros, valga el juego de palabras, que solo permitimos que lo usen quienes nosotros queremos, que queremos saber qué es lo que está pasando con nuestros datos, quién los tiene, para qué los tiene, a quién se los manda, por qué razón están usando datos míos si yo no los di. O sea, cada vez hay más cultura y más conciencia de eso. Lo que implica que puede haber más riesgos de que en el caso de una operativa que no sea adecuada, existan denuncias. Y si bien la AGESIC no está haciendo controles en forma abstracta de caer en cualquier empresa para ver si tiene las bases de datos registradas o no, sí que trabajan muy bien, que están muy bien especializados, todo lo demás, y las sanciones que puede haber son graves. Razón por la cual yo lo que les dejo como mensaje final es cumplamos con la normativa de forma de quedarnos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Las dejo, Fernando, Fabiana. Pablo quería hacer una pregunta, tenía la mano levantada hace rato. Pablo. Me pareció que era la mano de hoy, por eso no. No, era la de hoy, era la de hoy. Era la de hoy. No pasa. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Bueno, entonces, si tú querés cerrar, Fabiana, por mi parte, estoy a la orden. Obviamente pueden hacer consultas a la CUTI, me las mandan, no hay ningún problema. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿no? Sí, gracias a todos. Decirles que nosotros estábamos llevando un sistema en que les compartíamos el link de la grabación por correo electrónico y también mandábamos materiales que los talleristas quisieran compartir, pero estamos teniendo algunas complicaciones con el correo electrónico y el envío masivo nos está complicando un poco. Así que lo que le pedimos es que accedan al canal de YouTube de CUTI, que ahí es donde estamos subiendo todas las grabaciones de los webinars que estamos dando, y bueno, toda la información que Fernando compartió a través va a estar en el video. Cualquier duda puntual que tengan, nos escriben a Silvana o a mí, sperrone@cuti.org.uy, fhernandez@cuti.org.uy, eso estamos ahí en contacto, o escriben a contacto CUTI, info CUTI está bien también.
Agradecerles la participación y decirles que el miércoles mismo ya empezamos con el segundo ciclo de webinars y ya estamos trabajando en el tercero, así que parece que los webinars desde casa de Cuti llegaron para quedarse. Muchas gracias, muy bueno estuvo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y estamos en contacto. Estén atentos, hoy de tarde va a estar el video de este webinar subido al canal. Si no está hoy de tarde, será mañana en la mañana. Gracias. Bueno, Chau, muchas chau. gracias. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.